Recuerdo claramente el día en que mi abuela murió. Era una mañana gris, sin el habitual brillo del sol que alumbra las calles de nuestro pequeño pueblo. La noticia se esparció rápidamente. Mi abuela, la matriarca de nuestra familia, había partido sin previo aviso. Su muerte, tan súbita como inexplicable, dejó un vacío que se extendió por toda la casa, una mansión antigua heredada de generaciones pasadas que, de pronto, se volvió solitaria y silenciosa. Cuando llegué a casa para asistir a los preparativos del funeral, noté algo perturbador en el ambiente. A pesar del dolor y la tristeza que embargaban a la familia, se respiraba una extraña paz en el entorno, una calma que no coincidía con la expectación natural del duelo. Aquella paz era tan profunda que parecía envolver cada rincón del hogar. Mientras caminaba por el vestíbulo, observé que las luces se atenuaban sin razón, las sombras se alargaban de manera casi coreografiada y el silencio se volvía absoluto, como si la casa misma hubiese decidido apartarse del bullicio del mundo exterior. Poco a poco, entre lágrimas y silencios forzados, se fue dando cuenta de que algo en esa paz resultaba inquietante. Los murmullos que parecían provenir de las paredes y el leve perfume a hierbas quemadas me hicieron pensar en rumores antiguos, en historias que se contaban en voz baja sobre un oscuro secreto. Al parecer, a mi abuela le habían hecho un trabajo de brujería que la llevó a su trágica muerte. Esa idea, tan surrealista como terrorífica, empezó a anidar en mi mente, haciéndome cuestionar todo lo que creía saber sobre la muerte y sobre el destino. La casa en la que vivíamos siempre había sido el centro de la familia. Durante años, sus amplios salones, sus habitaciones adornadas con fotos y sus corredores repletos de historia habían sido el refugio de risas y de lágrimas compartidas. Pero, tras la muerte de mi abuela, todo cambió. La casa quedó solitaria, y lo que antes era un hogar lleno de vida se transformó en un mausoleo de recuerdos, donde el eco de los pasos se mezclaba con el murmullo de secretos inconfesables. Mientras recorría cada estancia en busca de consuelo, noté que la atmósfera había adquirido una cualidad casi mística. Las paredes, marcadas por el paso del tiempo, parecían susurrar historias de épocas antiguas y de tragedias olvidadas. En cada rincón, la luz jugaba con las sombras, creando figuras efímeras que desaparecían tan rápido como aparecían. La paz que se había instalado tras la muerte de mi abuela no era la calma reconfortante de la serenidad, sino una quietud perturbadora que anunciaba la presencia de algo que iba más allá de lo natural. Una tarde, mientras me encontraba solo en el salón principal, me detuve frente al retrato de mi abuela. Su mirada, serena y llena de amor, parecía implorar por justicia, por una explicación de lo que había ocurrido. Fue en ese preciso momento que comencé a sospechar que, quizás, su muerte no había sido un mero accidente de la vida, sino el resultado de un oscuro ritual, una intervención maligna que había sellado su destino. La idea me heló la sangre y, a partir de ese instante, decidí que debía descubrir la verdad oculta tras aquella extraña paz. No tardaron en circular rumores entre los vecinos del pequeño pueblo de Aguascalientes. En las reuniones informales y en los susurros en los mercados, se hablaba de la muerte de mi abuela con un tono de misterio y de temor reverente. Algunos decían haber visto figuras encapuchadas merodeando por los alrededores de la casa en los días previos a su fallecimiento. Otros aseguraban que se percibía un olor a incienso y a hierbas, incluso en pleno mediodía. Los viejos del lugar comentaban, con voz baja, que aquel trabajo de brujería había dejado una marca imborrable en la propiedad, una especie de maldición que aún perduraba en cada piedra y en cada sombra. Escuché de una anciana, sentada en el patio de su modesta vivienda, que en la noche del funeral se había notado una extraña calma, como si la casa se hubiera quedado en silencio por el peso de un secreto. Dicen que le hicieron un trabajo de brujería, murmuraba, y sus ojos se llenaban de una tristeza antigua. Esa voz, cargada de experiencia y de miedo, fue la que encendió en mí la determinación de investigar. Tenía que saber la verdad, tenía que entender por qué, en medio del dolor, se había instalado esa paz tan inquietante. Decidí adentrarme en la historia familiar, en los documentos polvorientos que guardábamos en un baúl olvidado en el sótano. Día tras día, mientras examinaba cartas antiguas, diarios y fotografías en sepia, fui reconstruyendo el relato de mi abuela. Descubrí que, durante los últimos años de su vida,
había recibido visitas misteriosas y que en sus palabras se notaba una inquietud que no podía comprenderse del todo. Los registros hablaban de curanderos y de rituales que se practicaban en la oscuridad, de una especie de medicina alternativa que, según decían, podía alterar el destino. Entre esas páginas, encontré una carta escrita en un estilo arcaico y lleno de metáforas sombrías, en la que se mencionaba que la paz es un velo que oculta la verdadera condena y que el trabajo oscuro se hace en silencio, sellando el destino de los que se atreven a desafiar las leyes de la naturaleza. Esa carta, firmada con una letra temblorosa, parecía confirmar mis peores sospechas. Mi abuela había sido víctima de un ritual de brujería, un acto perverso que había sellado su destino de manera irrevocable. La idea de que alguien hubiera querido ajustar cuentas o manipular el destino de mi abuela me llenó de una mezcla de ira y tristeza. ¿Quién podría haber osado cometer un acto tan abominable? La respuesta no llegaba fácilmente, pero la búsqueda se volvió una obsesión. Cada documento, cada testimonio, era una pieza del rompecabezas que debía armar para comprender el oscuro destino de mi abuela. Tras el funeral, la casa se convirtió en un reflejo de mi propio dolor. Cada habitación parecía vacía, pero al mismo tiempo rebosaba de presencias invisibles. Caminaba por los largos pasillos con una sensación de abandono que se mezclaba con la extraña calma que se había instalado en el entorno. La soledad era absoluta, y en cada sombra, en cada rincón oscuro, sentía que mi abuela aún me miraba, como si quisiera transmitir un mensaje que yo no podía descifrar. Las noches eran especialmente inquietantes. Mientras el pueblo dormía, yo quedaba solo con mis recuerdos y con la sensación de que la casa susurraba secretos. A veces, me encontraba sentado en la sala, con la mirada perdida, intentando escuchar lo que el silencio trataba de decir. En esos momentos, el eco de antiguas oraciones y el murmullo de voces lejanas me hacían pensar que, quizás, el trabajo de brujería que había condenado a mi abuela había abierto una puerta a lo sobrenatural. El ambiente estaba cargado de una paz inquietante, como si la muerte hubiera dejado su impronta en cada rincón, pero esa paz no era serena. Era el preludio de un horror latente, de un destino que se rehusaba a ser olvidado. Cada crujido de la vieja madera, cada sombra que danzaba en la penumbra, era un recordatorio de lo que había sucedido y de la venganza oculta que, quizás, aún se cernía sobre el lugar. El funeral de mi abuela fue un evento que, a pesar de su solemnidad, estuvo marcado por una atmósfera extrañamente tranquila. La iglesia del pueblo, con su arquitectura modesta y sus vitrales gastados, se llenó de rostros tristes y de una melancolía que parecía fluir en cada rincón. Mientras la gente lloraba y rezaba, yo sentía que algo inusual se manifestaba en el ambiente. Durante la ceremonia, en ciertos momentos, noté que algunos de los asistentes se detenían en silencio, mirando hacia el costado del altar, como si esperaran ver algo que nadie más podía percibir. Ese silencio, cargado de presagio, se extendió mucho después de la ceremonia. En los días siguientes, mientras la casa se sumía en una soledad casi absoluta, la paz que se había instalado se transformó en una quietud inquietante. Caminaba por los pasillos y, a veces, en la penumbra, podía escuchar el eco de pasos que no eran míos, el murmullo de voces que parecían provenir de un pasado demasiado doloroso para ser olvidado. Cada vez que cerraba los ojos, revivía momentos del funeral, el sonido tenue de los rezos, el aroma de incienso y el sutil murmullo que parecía decir esto no ha terminado. Era como si, en aquel adiós, se hubiera sellado un destino oscuro que aún reclamaba su justicia, una deuda que debía ser saldada a través de la maldición de la brujería. La necesidad de comprender lo inexplicable me impulsó a profundizar en los detalles del supuesto ritual que, según los rumores, había sido realizado en la casa de mi abuela. Con una mezcla de determinación y miedo, visité el pequeño archivo municipal y hablé con algunos ancianos del pueblo. Las historias que escuché eran fragmentadas y a menudo confusas, pero coincidían en un punto: en la noche en que mi abuela murió, se había llevado a cabo un ritual oscuro, un trabajo de brujería que había sido ejecutado en secreto por alguien que buscaba alterar el destino. Uno de los relatos hablaba de una figura encapuchada que había sido vista merodeando cerca de la casa en las semanas previas a la tragedia. Según el testimonio, esa figura dejaba pequeñas ofrendas en la puerta y murmuraba palabras en un idioma desconocido. La gente del pueblo se había quedado en silencio ante tales afirmaciones,
temerosa de hablar en voz alta sobre lo que creían imposible. Sin embargo, para mí, cada palabra, cada detalle, era una pista que me acercaba a la verdad. Descubrí, además, que en antiguos documentos de la iglesia se hacía referencia a trabajos oscuros realizados en ciertas casas del pueblo, actividades que, según la tradición, podían traer consigo una paz engañosa tras la muerte, pero que en realidad sellaban el destino de aquellos que eran víctimas. Esa paz, esa sensación extraña que se instaló en la casa de mi abuela, no era sino el velo de una maldición, una calma que ocultaba un horror ineludible. Mientras recopilaba estos datos, cada documento me llenaba de una angustia profunda, pero también me daba la determinación de seguir adelante. Sabía que la única forma de honrar la memoria de mi abuela era descubrir la verdad y, si era posible, romper la maldición que pesaba sobre la casa y sobre mi familia. Los días se convirtieron en semanas y la soledad se volvió mi única compañera. La casa, antes llena de risas y de la calidez de la familia, se había transformado en un refugio sombrío, donde cada objeto y cada rincón parecía emanar el eco de un pasado trágico. Yo, que siempre había encontrado consuelo en la presencia de mi abuela, ahora me veía obligado a enfrentar la cruda realidad de su desaparición y del oscuro ritual que la había condenado. Cada noche, al cerrar las puertas de la casa, me encerraba en mi habitación y me sumergía en la lectura de antiguos manuscritos y en la escritura de mis propios pensamientos. Escribía sin cesar, tratando de plasmar en palabras la sensación de vacío y de desolación que me embargaba. Cada trazo era un intento desesperado por comprender la paz inquietante que se había instalado en el entorno, por desentrañar los secretos que las sombras guardaban celosamente. En mis escritos, describía cómo el ambiente se transformaba a medida que caía la noche. La brisa que usualmente traía consigo el aroma a flores y tierra mojada se volvía densa y opresiva. El murmullo del viento parecía recitar antiguos cánticos y las sombras que se deslizaban por los pasillos se convertían en testigos silenciosos de una historia de venganza y de brujería. Esa soledad, lejos de ser un refugio, se volvió un abismo en el que cada pensamiento me arrastraba a un pasado del que era imposible escapar. Una noche, el ambiente se tornó más siniestro que nunca. La oscuridad era tan absoluta que, al abrir la puerta trasera, la única luz provenía del titilar de las estrellas. En ese momento, mientras caminaba por el patio, escuché un sonido que me heló la sangre, un murmullo casi imperceptible, como si las paredes de la casa estuviesen llorando. Esa voz, llena de pena y de rabia contenida, parecía emanar de la misma losa del suelo, de la tierra que había sido testigo de un oscuro ritual. Me detuve, paralizado por el miedo, y dejé que el sonido me envolviera. En la penumbra, sentí que cada rincón de la casa estaba impregnado de un dolor inenarrable, de un lamento que se negaba a ser silenciado. Cerré los ojos y dejé que el murmullo se apoderara de mí. Fue entonces cuando vi, en el reflejo de una ventana rota, la imagen fugaz de mi abuela. Su rostro, lleno de una tristeza inexplicable, parecía clamar por justicia, por una redención que la salvase de la maldición. La visión desapareció tan rápidamente como apareció, dejándome con la certeza de que la paz inquietante de la casa era solo la superficie de un horror más profundo. Cada noche, a partir de ese momento, el lamento se hizo más fuerte. Mientras el pueblo dormía, yo escuchaba el eco de antiguas voces, el murmullo de pasos que se desvanecían en la oscuridad y el crujido persistente de la losa, como si la tierra misma contara historias de sacrificio y venganza. Esa noche de lamentos marcó el inicio de una espiral de terror que me llevó a cuestionar no solo la muerte de mi abuela, sino el destino de todo lo que había sido mi hogar. Impulsado por la desesperación, decidí que debía enfrentar la oscuridad de aquella casa, descubrir la verdad detrás del supuesto trabajo de brujería que había condenado a mi abuela y, si era posible, romper la maldición que se cernía sobre nosotros. Sin embargo, cada paso que daba hacia la confrontación me llenaba de un terror indescriptible. Sabía que, para encontrar respuestas, debía adentrarme en el corazón mismo del abismo. Una noche, armado solo con una linterna y mi cuaderno, recorrí cada habitación, cada rincón olvidado, en busca de pistas.
La casa, que durante el día parecía un simple refugio de recuerdos, se transformó en un laberinto de sombras y ecos. En la antigua cocina, donde solían prepararse las comidas familiares, vi cómo las sombras se arremolinaban de forma inquietante, como si la energía de un ritual antiguo aún se aferrara a cada utensilio oxidado. En el comedor, el gran ventanal rompía la oscuridad en destellos de luz y en cada reflejo percibía la figura de mi abuela, mirándome con una expresión de tristeza y de acusación. Cada habitación era un portal a un pasado doloroso. La biblioteca, repleta de libros y cartas amarillentas, parecía susurrar secretos de tiempos olvidados, y en el sótano, donde la humedad y el moho se mezclaban con el eco de pasos inhumanos, descubrí símbolos tallados en la pared que no pude descifrar. Esa presencia oscura, esa energía que impregnaba cada centímetro de la casa, era el resultado del trabajo de brujería que, según decían, había llevado a la muerte de mi abuela. En ese sótano, el ambiente era tan opresivo que sentí como si la misma tierra estuviese llorando. El crujido de la loza se hacía ensordecedor, y en la penumbra, vi figuras que se movían como destellos, sombras que parecían bailar al compás de un lamento antiguo. Fue en ese instante que comprendí que debía encontrar una manera de detener ese sufrimiento, de liberar a mi abuela y a todas las almas atrapadas en esa maldición. El dolor de la verdad y la desesperación me llevaron a buscar ayuda en lugares insospechados. Consulté a curanderos y chamanes del pueblo, personas que decían tener el don de hablar con el más allá y de purificar energías malignas. Uno de ellos, un hombre anciano y callado, me habló de la posibilidad de realizar un ritual de redención, un acto que, si se llevaba a cabo con fe y determinación, podría ayudar a liberar la esencia de aquellos que habían sido marcados por la brujería. Con la esperanza renacida y el corazón lleno de un terror silencioso, me sumergí en la preparación del ritual. Durante semanas, me dediqué a recolectar todos los elementos necesarios: velas negras, incienso de mirra, antiguos amuletos que se decían haber pertenecido a curanderos de antaño y un cuaderno en el que plasmé cada detalle de mi búsqueda. Cada objeto tenía su historia, cada símbolo era una promesa de que, aunque el pasado fuera oscuro, la redención era posible para aquellos que se atrevieran a enfrentar sus demonios. Mis días se llenaron de largas jornadas de meditación y de estudio de textos esotéricos, y mis noches, de rituales en los que me enfrentaba a las sombras de la casa. Cada paso en ese camino era una lucha contra el miedo, una batalla interna en la que mi alma clamaba por encontrar la paz. No fue fácil, cada ritual me dejaba exhausto, cada plegaria era un grito en el vacío, pero la determinación de liberar el espíritu de mi abuela y de sanar mi propia alma me impulsaba a seguir adelante. Finalmente, llegó la noche en que decidí que era momento de llevar a cabo el ritual definitivo. Era una noche sin luna, en la que la oscuridad era tan absoluta que parecía envolver el mundo entero. La casa, ya saturada de un silencio inquietante, se convirtió en el escenario perfecto para enfrentar la maldición que la había condenado. Me encerré en la sala principal, el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas mientras disponía todos los elementos en un altar improvisado. Coloqué la fotografía de mi abuela, aquella imagen que parecía capturar la esencia de su vida plena, junto a una vela negra, incienso y el cuaderno que había llenado con mis confesiones y mis temores. Con el ambiente cargado de una energía opresiva, comencé a recitar los cánticos que el anciano me había enseñado, palabras antiguas que prometían purificar el espíritu y devolver la paz a las almas atormentadas. Cada palabra era un desafío a la oscuridad, cada suspiro, una súplica por redención. Durante horas, la sala se llenó de un murmullo casi místico, de una energía que parecía surgir del mismísimo corazón del inframundo. En un instante que me pareció eterno, el silencio se rompió por el sonido inconfundible de la loza, que crujía con fuerza, como si la tierra misma se rebelara contra el peso de los pecados. Fue entonces cuando, en medio del ritual, sentí que la presencia de mi abuela se manifestaba a mi lado. No la vi de forma clara, pero su esencia, suave y melancólica, llenó la habitación, como si quisiera decirme que el camino hacia la redención era posible. Lágrimas rodaron por mis mejillas mientras continuaba recitando, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Sentí que mi alma, herida y fragmentada, comenzaba a unirse de nuevo, a sanar lentamente. No puedo decir que rompí la maldición de la brujería por completo, pero esa noche supe que había dado el primer paso para liberar a mi abuela y,
de alguna manera, a mí mismo de la condena que nos había perseguido durante tanto tiempo. Con el primer rayo del alba, la atmósfera en la casa empezó a transformarse. La opresiva oscuridad que había llenado cada rincón se fue disipando poco a poco, dejando entrever un tenue resplandor. Al salir de la sala, aún con el corazón dolido y la mente cargada de recuerdos, sentí que, aunque la marca de la maldición persistía, había en mí una chispa de esperanza. Cada amanecer se convirtió en un recordatorio de que, a pesar del dolor y del terror, la redención es un camino que se recorre día a día. Durante los días siguientes, me dediqué a reconstruir mi vida. La búsqueda del perdón, la meditación y los rituales de exorcismo se volvieron parte de mi rutina diaria. Aunque las noches aún traían consigo la sombra del pasado, cada amanecer me encontraba más firme en la convicción de que la redención era posible, que podía transformar el dolor en una lección de vida y en una fuerza para seguir adelante. Ahora, mientras escribo estas líneas en un cuaderno ya gastado por el tiempo, me doy cuenta de que mi vida es la crónica de una lucha eterna entre la luz y la sombra. He aprendido que la verdadera fortaleza reside en la aceptación de nuestros errores y en la determinación de buscar la paz, aunque el camino esté marcado por el dolor. La experiencia vivida en aquella casa, el silencio que quedó tras el funeral y el misterio del trabajo oscuro que llevó a la muerte de mi abuela son lecciones que han transformado mi alma. La casa ya no es solo un edificio vacío, es un testimonio de lo que sucede cuando la brujería y la venganza se entrelazan con la vida cotidiana, cuando el dolor se convierte en una sombra que se niega a desvanecerse. Cada cicatriz, cada recuerdo, es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias y que, aunque la ambición y el miedo puedan empujarnos a tomar atajos oscuros, la única salida verdadera es la redención del alma. Hoy, mi existencia es un viaje constante hacia la sanación, una búsqueda por encontrar la paz interior en medio del eco de voces del pasado. Esta crónica es mi confesión, mi testimonio de un horror que marcó a mi familia y a mí para siempre. La muerte de mi abuela, el silencio inquietante que se instaló en la casa y la revelación de un oscuro trabajo de brujería son parte de un legado que no se puede olvidar. La paz que se sintió en el entorno, tan extraña y tan perturbadora, fue la antesala de un destino marcado por el dolor y por la ineludible presencia de lo sobrenatural. A todos aquellos que lean estas líneas, les dejo una advertencia. No todo lo que parece ser paz es reconfortante, ni toda tranquilidad es señal de un descanso eterno. Hay sombras en el mundo que se esconden detrás de fachadas de calma, y en ocasiones, la verdad es demasiado oscura para ser ignorada. La historia de mi abuela y la maldición que se cernió sobre nuestra casa es una lección de que el dolor del pasado nunca muere por completo, y que la redención, aunque posible, exige enfrentar los horrores que nos persiguen. Que mi relato sirva de recordatorio para no dormir en paz, para cuestionar lo que parece ser normal y para entender que, en cada rincón de este mundo, se ocultan secretos que pueden cambiar nuestras vidas de formas inimaginables. La lucha entre la luz y la sombra es eterna, y solo aquellos que se atreven a enfrentarse a sus propios demonios pueden encontrar el camino hacia la verdadera paz interior. Esta es mi historia, la crónica de un dolor que trasciende el tiempo y de un horror que se esconde en lo cotidiano. Soy Martín, de una casa maldita en un pequeño pueblito de Aguascalientes, y he vivido en carne propia la tragedia de una brujería que llevó a la muerte de mi abuela. Cada rincón de aquella casa, cada eco en la losa y cada sombra que se desvanecía en la penumbra es un recordatorio de que el pasado nunca se olvida y que la redención es un camino arduo y lleno de sacrificios. He compartido estas líneas con la esperanza de que, al leer mi relato, sientan el escalofrío de las noches vividas, la desesperación de los momentos de soledad y la ineludible verdad de que la paz aparente puede ocultar horrores inimaginables. Que mi historia sea una advertencia para aquellos que creen que el tiempo lo cura todo y una invitación a enfrentar, sin temor, los oscuros secretos que se ocultan tras el velo de lo cotidiano. El dolor y la ambición pueden marcar nuestras vidas, pero también nos enseñan que la verdadera riqueza está en la integridad del alma, en la capacidad de luchar contra las sombras y de encontrar, en cada amanecer, la promesa de un nuevo comienzo. No olviden que, aunque la paz parezca reinar, siempre hay una historia detrás, y en cada despedida, en cada funeral, se esconde un eco de lo inexplicable que puede cambiarlo todo. Desde que tengo memoria, mi padre, Manuel, fue la figura central en mi vida.
Era un hombre de carácter firme y sonrisa acogedora, capaz de iluminar la más oscura de las tardes con su presencia. Crecí admirándolo, aprendiendo de sus consejos y sintiéndome seguro bajo el amparo de su fuerza. Sin embargo, el destino, con su irónica crueldad, decidió truncar esa luz en un instante. Recuerdo como si fuera ayer el día en que mi mundo se derrumbó. Yo tenía apenas 8 años, un niño que aún creía en la bondad de los adultos y en la promesa de un mañana mejor. Aquella mañana, el sol parecía reacio a asomarse y la ciudad entera se sumió en un silencio anormal. Mi padre salió a cumplir con su rutina diaria, conduciendo su viejo carro, su orgullo y herramienta para ganarse la vida, sin imaginar que el destino estaba a punto de golpearle con una fuerza devastadora. En un abrir y cerrar de ojos, la violencia irrumpió en nuestro cotidiano. Un grupo de hombres armados apareció en la carretera en un intento desesperado por quitarle su carro. Lo que siguió fue un caos inimaginable, disparos, gritos y el estruendo de un mundo que se desmoronaba. Aquella tarde, mi padre, Manuel, fue alcanzado y su vida se apagó en medio del tumulto. Yo, Roberto, apenas podía comprender lo que ocurría. El dolor, la confusión y el miedo se entrelazaron en un instante que aún hoy retumba en mi memoria. El ataque fue brutal y repentino. Recuerdo la imagen de mi padre tendido en la acera, rodeado de humo y gritos, y el incesante clamor de la multitud que, entre lágrimas y desesperación, intentaba comprender la tragedia. Fue ese día que, sin previo aviso, la figura de Manuel se esfumó de este mundo, dejando tras de sí un vacío que parecía engullir toda esperanza. El velorio de mi padre fue un evento marcado por el dolor, pero también por una extraña calma. La iglesia del pueblo, modesta y austera, se llenó de rostros ensombrecidos por el luto. Sin embargo, mientras todos lloraban y rezaban por su alma, yo percibía algo inusual. Durante la ceremonia, a pesar de la tristeza, se notaba en el ambiente una paz casi surrealista. No era la paz reconfortante del descanso, sino un silencio pesado, cargado de un presagio oscuro. Recuerdo que, entre el murmullo de oraciones y el sollozo colectivo, algo se movía en el borde de mi visión. En momentos en que parecía que el dolor se hacía insoportable, vislumbré la sombra de mi padre en el fondo de la iglesia, como si su alma se negara a abandonar este mundo. Esa imagen, fugaz y perturbadora, se grabó en mi memoria y se volvió el primer indicio de que, quizás, su muerte no había sido un final natural, sino el resultado de fuerzas que aún reclamaban justicia. Después del funeral, al regresar a la casa familiar, el ambiente había cambiado. La antigua morada, que siempre había sido un refugio de amor y risas, quedó sumida en una soledad abrumadora. Las paredes, los muebles y cada rincón parecían resonar con el eco de la pérdida. Una paz extraña se instaló en el entorno, una calma que, a los ojos de los demás, parecía ser un signo de resignación. Pero yo, aún con la inocencia de mi niñez, intuía que aquella tranquilidad era de algo mucho más siniestro. La casa de mi infancia había sido testigo de innumerables momentos felices. Sus amplios salones, decorados con fotografías familiares y recuerdos de generaciones, contaban historias de unión y esperanza. Pero tras la muerte de mi padre, algo se quebró en ella. La calidez se disipó, y en su lugar se instaló una extraña paz, casi como si la muerte hubiera sellado cada habitación con un manto de silencio y de secretos. Caminaba por los pasillos de la casa y sentía que algo me observaba desde cada esquina. Las sombras se movían con una cadencia propia, y el eco de pasos lejanos se mezclaba con el murmullo del viento que se colaba por las rendijas. En ocasiones, al detenerme frente al viejo espejo del recibidor, veía reflejada la figura de mi padre, como si su espíritu se negara a abandonar este lugar. Era una visión confusa y dolorosa, una mezcla de amor y desesperación que me hacía cuestionar la realidad. No podía entender cómo era posible que, tras su muerte, mi padre pareciera seguir vivo en la penumbra. Esa imagen se volvía aún más inquietante en las noches de insomnio, cuando, al cerrar los ojos, lo soñaba aferrado a la vida, murmurando en un tono lastimero que tenía algo pendiente por arreglar en este mundo vanidoso. Era como si su alma no hubiera encontrado descanso, como si, de alguna manera, la brujería, o alguna fuerza oscura, hubiera intervenido en su destino, condenándolo a vagar en un limbo de desesperación. Con el pasar de los días,
Los murmullos y rumores en el pueblo comenzaron a tener eco en mi corazón. Los vecinos, en susurros cargados de temor, comentaban que la muerte de mi padre no había sido una simple tragedia, sino el resultado de un oscuro trabajo de brujería. Decían que, en la noche del ataque, se percibió un extraño olor a incienso y a hierbas, y que algunas personas habían visto figuras encapuchadas merodeando cerca de nuestra casa. Nadie se atrevía a hablar abiertamente de ello, pero las miradas y los silencios cómplices decían más que cualquier palabra. Una anciana, de mirada triste y voz temblorosa, me confesó en una tarde calurosa que cuando murió tu padre, el mal se posó en esa casa como si quisiera quedarse para siempre. Sus palabras, llenas de un presentimiento oscuro, hicieron que la duda se convirtiera en certeza. Algo siniestro había intervenido en el destino de mi familia, y la paz extraña que se había instalado era el preludio de una condena que no podía ser ignorada. Esa revelación me llenó de un terror inenarrable, pero también me impulsó a buscar respuestas. ¿Quién o qué habría podido hacerle un trabajo de brujería a mi padre? Era posible que, en medio del caos de aquel violento ataque, se hubiese sellado un pacto oscuro. La idea era tan abrumadora que mi mente se llenó de preguntas sin respuesta, y cada nueva conversación, cada susurro en el pueblo, añadía capas al misterio. La ausencia de mi padre dejó una herida profunda en mi alma y en la de mi familia. La casa, antes vibrante y llena de vida, se convirtió en un refugio de luto. Cada rincón estaba impregnado de su recuerdo, su voz, su risa y la firmeza de sus manos que, alguna vez, me enseñaron a caminar con orgullo. Sin embargo, con el tiempo, lo que más me atormentaba era la sensación de que su alma seguía vagando, sin haber encontrado descanso, como si algo lo retuviese en este mundo. Durante las noches, en la soledad del cuarto que mi padre había ocupado, soñaba con él. En mis sueños, lo veía aferrado a la vida, con los ojos llenos de un dolor inexplicable, y murmuraba que tenía algo pendiente por arreglar en este mundo vanidoso. Esos sueños eran tan vívidos y reales que, al despertar, sentía que mi padre estaba allí, a mi lado, tratando de comunicarme algo que yo no podía comprender. La imagen de su rostro, mezclado con la tristeza de una existencia truncada, me perseguía día y noche, recordándome que la maldición de la brujería había dejado su marca en su alma, y ahora, en la nuestra. El dolor se volvió un compañero constante, y la soledad, en vez de ser un refugio, se transformó en un abismo en el que cada recuerdo era una puñalada. Caminaba por la casa en busca de consuelo, pero lo único que encontraba era la fría evidencia de una tragedia que había marcado cada pared, cada objeto. La paz inquietante que se había instalado tras la muerte de mi padre era, en realidad, el eco de un mal que no había sido resuelto, una condena que se negaba a disiparse. El funeral de mi padre fue un evento que, en apariencia, parecía cumplir con el rito de despedida, pero en realidad dejó una marca indeleble en la comunidad y en mi corazón. La iglesia del pueblo, con sus vitrales gastados y su atmósfera sombría, se llenó de rostros pálidos y de lágrimas contenidas. Mientras la gente lloraba y rezaba, yo me encontraba absorto en mis propios pensamientos, recordando con dolor la fuerza y la determinación de mi padre, y sintiendo una extraña sensación de que algo en aquella ceremonia no encajaba del todo. Durante el velorio, en momentos de silencio absoluto, pude notar que la temperatura en la iglesia bajaba de forma abrupta y un aire frío se deslizó entre los presentes, como si una presencia invisible se hubiera posado sobre nosotros. Aquellos instantes, aunque breves, parecían presagiar que el alma de mi padre no descansaría en paz. En mis sueños, lo veía, con el rostro desencajado por el dolor, aferrándose a la vida, reclamando justicia y pidiendo que se corrigiera alguna injusticia que lo había condenado. El eco de su lamento se fusionaba con el murmullo de las oraciones, creando una atmósfera tan opresiva que incluso el más recio de los presentes parecía sentir el peso de la maldición. Obsesionado con la idea de entender lo que había sucedido, me embarqué en una búsqueda personal que me llevó a recorrer las calles del pueblo y a indagar en las viejas tradiciones. Consulté a ancianos, a curanderos y a aquellos que se atrevieron a hablar de los rituales oscuros que, según decían, habían marcado la historia de nuestra familia. Cada conversación era un paso más en el oscuro laberinto del pasado, y cada revelación me acercaba a la dolorosa verdad de que la muerte de mi padre había sido, en parte,
el resultado de un acto de brujería que había sellado su destino. Entre documentos olvidados y relatos en voz baja, descubrí que, en tiempos antiguos, la brujería se utilizaba como una herramienta de venganza o de ajuste de cuentas y que ciertos rituales podían, de manera insidiosa, alterar el curso de la vida de las personas. Mi padre, en su lucha por sobrevivir y por proteger a su familia, había despertado a fuerzas que jamás habría imaginado, y la tragedia había sido la consecuencia inevitable de desafiar un orden que, en el fondo, era inquebrantable. Esa verdad, tan oscura y tan dolorosa, se convirtió en el eje de mi investigación. Cada recorte de periódico, cada testimonio, era un eco del horror que se había instalado en nuestra casa. La transformación de la casa fue gradual pero inexorable. Lo que una vez fue un hogar lleno de risas y de calidez se convirtió en un mausoleo de recuerdos y de sombras. Los muebles, los retratos y hasta el aroma de la comida se volvieron testigos mudos de una tragedia que se extendía en el tiempo. Cada habitación parecía cargar con una carga invisible, una energía oscura que impregnaba la atmósfera con un silencio opresivo. En las noches, al recorrer los largos pasillos, podía sentir que las paredes susurraban, que el eco de los pasos de mi padre se mezclaba con el murmullo del viento. La losa del suelo crujía como si quisiera contar historias de sacrificio y de injusticia, y en cada esquina, las sombras se alargaban en un baile macabro que desafiaba toda explicación racional. No era raro que, en plena madrugada, me encontrara con la sensación de que alguien me observaba, de que el espíritu de mi padre se negaba a abandonar este mundo. En ocasiones, cerraba los ojos y, en un instante de total desesperación, lo veía en mis sueños, aferrado a la vida, con la mirada llena de un dolor inhumano y diciendo, en un susurro que parecía venir desde el abismo, que tenía algo pendiente por arreglar en este mundo vanidoso. Esos sueños eran tan vívidos y reales que me despertaban sudoroso, con el eco de su lamento retumbando en mi interior. La carga del dolor y del misterio se volvió insoportable, y supe que debía enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Reuní mis fuerzas y decidí adentrarme en el centro de la maldición que parecía haberse instalado en la casa. Con el cuaderno en la mano, me encerré en la antigua sala familiar, donde el retrato de mi padre aún colgaba en la pared, y comencé a escribir sin cesar, plasmando en cada palabra el tormento de mi alma. Mientras las horas avanzaban, el ambiente se volvía más denso. El murmullo de las sombras, el crujir de la losa y el eco de voces lejanas se entrelazaban en una cacofonía de recuerdos. Cerré los ojos y me dejé llevar por esa corriente de dolor, intentando entender que, quizá, la única manera de liberarme era aceptar lo ocurrido, enfrentar mis miedos y dejar que la verdad emergiera, por cruda que fuera. En ese instante, sentí una presencia. No era el espectro de mi padre, ni la fría energía de la brujería, sino algo que parecía estar ahí para ayudarme, una fuerza sutil que me empujaba a dejar de huir del pasado. Esa presencia me llenó de una extraña calma, y por unos minutos, el dolor se suavizó. Supe que debía encontrar el perdón, no solo para mi padre, sino para mí mismo, para poder liberar nuestras almas del peso de la condena. Impulsado por esa nueva determinación, comencé a investigar antiguas prácticas de redención, a estudiar textos esotéricos y a aprender de aquellos que afirmaban tener el poder de purificar un hogar maldito. Me sumergí en rituales olvidados, en cánticos y en plegarias que, según decían, podían liberar las almas atrapadas en un abismo de dolor. Cada ritual era un acto de fe, una lucha titánica contra la oscuridad que había marcado mi familia. En una de esas noches, decidí llevar a cabo un ritual en la casa. Con la ayuda de objetos que habían pertenecido a mi padre y a mi abuela, reuní velas, incienso y un cuaderno en el que había escrito mis confesiones. El ambiente se volvió casi tangible, la casa parecía vibrar con una energía ancestral, y cada rincón se iluminaba con destellos de luz en medio de la oscuridad. Recité con voz entrecortada los cánticos que había aprendido, dejando que cada palabra fuera un paso hacia la liberación. Mientras el ritual se desarrollaba, la atmósfera se transformó en un escenario de lucha entre la luz y la sombra. Sentí que mi alma se abría, que el dolor acumulado durante años empezaba a disiparse, aunque no por completo. En medio de ese acto desesperado, tuve visiones, la imagen de mi padre, no como lo recordaba, sino como una sombra que se esforzaba por aferrarse a la vida, pidiendo justicia y perdón.
Esa visión fue tan intensa que casi me hizo derrumbar, pero comprendí que era la manifestación de la deuda que aún debía ser saldada. No puedo decir que el ritual rompió por completo la maldición, pero sí dejó en mí una semilla de esperanza. La sensación de que mi padre descansaría en paz, de que la sombra que lo ataba se desvanecería con el tiempo, fue el primer destello de redención en medio del abismo de mi culpa. Esa noche marcó el inicio de un largo camino hacia la reconstrucción, en el que cada amanecer se volvía una oportunidad para sanar, aunque la herida del pasado jamás se cerraría por completo. Con el paso de los días, la vida en la casa comenzó a transformarse. La oscura paz que había reinado tras la muerte de mi padre se fue disipando lentamente, dando paso a una especie de normalidad en apariencia, pero siempre teñida por el recuerdo del dolor y de la brujería. Cada mañana, al ver el sol asomar sobre el horizonte, me sentía con la esperanza de que, tal vez, mi familia podría encontrar la redención. El puesto de taquería continuó funcionando, pero ya no era solo un negocio. Se había convertido en un símbolo de la lucha por recuperar la integridad del alma. Cada taco, cada sonrisa de un cliente, era un recordatorio de que la vida seguía a pesar del horror, y que la redención era un camino que debía recorrerse con fe y determinación. Aunque la marca de la maldición aún se veía en cada rincón de la casa, había en mí una nueva fortaleza, una convicción de que, a pesar de las cicatrices, la esperanza podía renacer. Ahora, mientras transcribo estas líneas en un cuaderno que ha sido mi confidente durante tantos años de angustia, me doy cuenta de que mi vida es la crónica de una lucha eterna entre la luz y la sombra. Soy Roberto, y desde niño he vivido con el eco de la tragedia en mi alma. Mi padre, Manuel, murió en un violento ataque armado, y en el funeral se desató un misterio oscuro que transformó nuestra casa en un escenario de presencias inquietantes y de una paz que parecía velar secretos demasiado oscuros para ser olvidados. Cada noche, al cerrar los ojos, revivo el lamento de mi padre, lo veo aferrarse a la vida en sueños, murmurando que tenía algo pendiente por arreglar en este mundo vanidoso. Esos sueños son un recordatorio doloroso de que el dolor y la culpa no se borran con el tiempo, sino que se transforman en sombras que nos acompañan, como cicatrices que jamás se pueden eliminar. He aprendido que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de enfrentarlo, de aceptarlo y de convertirlo en una fuente de crecimiento. La redención, entendí, es un camino largo y tortuoso, pero cada amanecer me brinda la oportunidad de reconstruir mi alma, de honrar la memoria de mi padre y de encontrar la paz en medio de la oscuridad. Esta crónica es mi confesión, mi testimonio de un horror que marcó a mi familia y a mí para siempre. La muerte de mi padre en aquel violento ataque, la paz inquietante que se instaló en nuestra casa y el eco de su lamento en cada noche son una advertencia para todos aquellos que creen que el tiempo puede borrar las cicatrices del pasado. No todo lo que parece ser calma es un descanso, a veces es el preludio de una condena que se niega a ser olvidada. A todos los que lean estas líneas, les dejo mi advertencia, no se dejen engañar por la apariencia de paz tras la tragedia. Hay secretos en este mundo que se ocultan en lo más profundo de nuestros hogares, que resuenan en el silencio de la noche y que, por muy dolorosos que sean, deben ser enfrentados. La redención es posible, pero exige coraje, sacrificio y la determinación de no dejar que el pasado defina nuestro futuro. Esta es mi historia, la crónica de un niño que, a la edad de 8 años, vio como su padre, Manuel, fue arrebatado de la vida en un violento ataque armado, y de cómo, desde ese trágico día, la casa en la que crecí se convirtió en un escenario de misterios, de brujería y de un lamento incesante. La paz que se sintió en el entorno tras el velorio no era una calma reconfortante, sino el eco de una maldición, de un trabajo oscuro que marcó el destino de mi padre y que, en cada sueño, me recordaba que su alma aún no descansaba. He transitado un camino lleno de horror, de desesperación y de una lucha constante por encontrar la redención. Cada noche, al cerrar mis ojos, revivo el ineludible recuerdo de mi padre aferrándose a la vida en mis sueños, susurrando palabras de un mundo que se negó a dejarlo ir. Mi alma lleva la marca de aquella tragedia, pero también la determinación de enfrentar cada sombra, de descubrir la verdad y de buscar, con todas mis fuerzas, la paz que merece un ser humano. Que mi historia sirva de advertencia y de consuelo para quienes se atreven a mirar en lo profundo de sus miedos, para quienes saben que el dolor del pasado es el preludio de la redención y que, a pesar de todo,
Cada amanecer trae consigo la promesa de un nuevo comienzo. Soy Roberto, tengo 20 años, y jamás imaginé que el día del funeral de mi abuelo se convertiría en la pesadilla más surrealista de mi existencia. Todo comenzó con el dolor y la tristeza de despedirme de un hombre al que había admirado, a quien, a pesar de sus defectos, había querido y respetado. Pero lo que viví en esa ceremonia y en la noche que le siguió desdibujó por completo la línea entre lo real y lo inexplicable. Recuerdo perfectamente el ambiente del pequeño panteón del pueblo. Era un día gris, casi sin color, en el que las nubes se amontonaban en el cielo como presagios de un mal que aún no podía comprender. La iglesia, con sus muros encalados y su campanario desgastado, parecía casi desolada, como si hasta el tiempo se hubiese detenido en el dolor de la despedida. La ceremonia fue breve. Las palabras del cura se perdían entre el murmullo de los asistentes, y cada frase parecía resonar en mi mente con un eco lejano y melancólico. Yo me sentía desconectado, observando todo desde una especie de sueño lúgubre. Entre los sollozos y los suspiros, mis ojos se posaron en la tumba de mi abuelo, una lápida antigua, gastada por el tiempo, sobre la que se podían leer apenas unas palabras: aquí yace don Ernesto, un hombre de honor. Pero en esos momentos, lo único que podía sentir era una extraña inquietud que se apoderaba de mí, como si algo en el ambiente estuviera fuera de lugar. Mientras el funeral se desarrollaba, noté que algunos familiares intercambiaban miradas furtivas y gestos que parecían más propios de quien sabe algo que no debe ser contado. Nadie habló abiertamente, pero el silencio compartido y la tensión en el aire eran tan palpables que incluso el murmullo del viento parecía llevar consigo un secreto oscuro. Al final de la ceremonia, cuando la procesión se dispersó y la lluvia comenzó a caer ligeramente, me encontré caminando solo por el cementerio. Quería alejarme de las miradas fijas y de las sombras que se alargaban entre las tumbas. El eco de los pasos en la grava mojada era la única compañía que tenía, y a cada crujido de las hojas secas, mi mente se llenaba de pensamientos confusos. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía el pueblo, me encontré incapaz de dormir. La imagen de la tumba de mi abuelo, iluminada por la pálida luz de la luna, se grababa en mi mente. Algo en esa visión me resultaba inquietante, las sombras parecían moverse de forma independiente, como si algo vivo habitara en ellas. No podía evitar pensar que había sido testigo de algo que iba más allá de la mera despedida de un ser querido. A lo largo de la noche, me levanté varias veces, inquieto, sintiendo que algo me observaba desde el rincón más oscuro de mi habitación. El reloj marcaba horas tardías, y el silencio se veía interrumpido únicamente por el lejano rumor de la lluvia golpeando los cristales. En esos momentos, una sensación de frío me recorría la espalda, como si manos invisibles intentaran tocarme. Tragué saliva, tratando de convencerse a mí mismo de que era solo el estrés del funeral, pero en el fondo sabía que algo más había sucedido. La madrugada se volvió interminable y el sueño se escapaba de mí mientras mi mente se inundaba de recuerdos y pensamientos confusos. Fue en ese estado de vigilia forzada que escuché, de repente, un susurro ininteligible que parecía provenir de la habitación contigua. Me quedé quieto, intentando descifrar las palabras, pero lo único que oí fue el sonido de algo que se arrastraba, un murmullo tenue y persistente. La idea de que el espíritu de mi abuelo pudiera estar intentando comunicarse me llenó de una mezcla de temor y anhelo, pero también de una certeza ineludible: el funeral no había sido el final, sino el comienzo de algo perturbador. Decidí levantarme y salir a dar una vuelta, intentando despejar mi mente. Caminé por las calles vacías del pueblo, sintiendo el frío de la madrugada y el eco de mis propios pasos. Las luces de los faroles parpadeaban y la brisa parecía traer consigo fragmentos de voces y risas que no tenían cabida en la realidad. El ambiente era surrealista, casi como si el velo entre este mundo y otro se hubiera vuelto extremadamente tenue. Al pasar frente al cementerio, mi mirada se detuvo en la tumba de mi abuelo. En ese instante, pude ver algo que jamás olvidaré: una luz tenue, casi imperceptible, emanaba de la lápida, iluminándola desde adentro. No era la luz de la luna ni un reflejo del entorno, era algo más, algo que parecía fluir desde el interior mismo de la tumba. Mi corazón latió con fuerza, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Podría ser que mi abuelo, en su despedida, hubiera dejado un último mensaje? La idea me llenó de una mezcla de consuelo y terror. Decidí acercarme y, con el pulso acelerado, extendí mi mano para tocar la fría piedra.
Al hacerlo, sentí como si una energía sutil se transmitiera a través de mis dedos, una vibración que parecía resonar en lo más profundo de mi ser. Cerré los ojos, tratando de captar algún mensaje, pero solo experimenté un vacío insondable y el eco distante de una risa que no era la suya. Con el alma encogida, regresé a mi casa, sintiendo que algo había cambiado para siempre. Durante los días siguientes, la experiencia se convirtió en una obsesión. Cada noche, en la soledad de mi cuarto, revivía los momentos del funeral y las imágenes de la tumba iluminada. Empecé a escribir en un cuaderno, anotando cada detalle, cada sensación, cada murmullo que el silencio de la noche me ofrecía. La tinta se mezclaba con mis lágrimas y las palabras se transformaban en un diario de mi desventura, una crónica del terror que se había apoderado de mi vida. Conforme pasaron las semanas, los sucesos extraños se hicieron cada vez más intensos. La casa, que había quedado en un estado de melancolía tras el funeral, empezó a llenarse de una atmósfera inquietante. En medio de la noche, notaba que las luces se atenuaban sin motivo, que objetos se desplazaban levemente de su lugar y que, en ocasiones, oía pasos en los pasillos vacíos de mi hogar. Cada sonido, cada sombra que se movía en el rabillo del ojo, me recordaba que algo había quedado suspendido en el aire, como si la muerte de mi abuelo hubiese abierto una puerta hacia lo desconocido. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché con claridad el sonido de una voz suave y familiar que susurraba mi nombre. Me incorporé de un sobresalto y miré a mi alrededor, pero no había nadie. La voz volvió a repetirse, más insistente, y parecía provenir del fondo de la habitación. Con el corazón en un puño, me acerqué a la ventana y observé la oscuridad. No vi nada, pero el eco de esa voz me hizo dudar de mi cordura. ¿Era posible que mi abuelo, en su último adiós, tratase de comunicarse conmigo desde el otro lado? Los días se volvieron una lucha constante entre la incredulidad y el miedo. Mi mente, que antes se había aferrado a la lógica, empezaba a ceder ante la innegable presencia de algo sobrenatural. Comencé a investigar sobre fenómenos paranormales, sobre rituales antiguos y sobre la posibilidad de comunicarse con los muertos. Leí relatos en foros y consulté libros polvorientos en la biblioteca del pueblo. Encontré historias similares de personas que afirmaban haber sentido la presencia de seres queridos después de su partida, de mensajes crípticos dejados en lugares insólitos, de luces que emanaban de tumbas en noches de luna nueva. La ciencia y la fe parecían chocar en mi interior, pero lo que vivía no se podía explicar con palabras comunes. Sentía que algo se aferraba a mi alma, que una conexión invisible me unía a un pasado que se negaba a desaparecer. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la imagen de la tumba iluminada y el susurro de una voz que parecía cargar con todo el peso del infinito. La tensión acumulada alcanzó su clímax una noche particularmente oscura y fría. Había transcurrido una semana desde el último episodio inexplicable y la incertidumbre me había consumido por completo. Decidí que era el momento de enfrentar mis miedos de forma directa. Con una determinación nacida de la desesperación, preparé una pequeña vigilia en el cementerio, cerca de la tumba de mi abuelo. Llevé conmigo una linterna, una cámara y mi cuaderno, con la esperanza de documentar lo que ocurriera y, tal vez, obtener alguna señal que aclarara la situación. El camino hacia el cementerio estaba cubierto de una niebla densa que hacía difícil distinguir el camino. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral, y el único sonido era el latido de mi corazón, fuerte y constante. Al llegar a la tumba, encendí la linterna y la coloqué sobre la lápida. La luz se reflejaba en el metal oxidado de la inscripción, haciendo que las letras parecieran brillar con una intensidad casi mística. Me senté en el borde de la tumba, abriendo mi cuaderno y esperando. La noche se volvió interminable. Durante largas horas, solo oí el susurro del viento y el sonido lejano de la lluvia. El frío se intensificó, y por momentos, pensé ver figuras difusas entre la bruma. Sin embargo, lo que realmente me heló la sangre fue cuando la linterna comenzó a parpadear. En esos breves destellos, capté imágenes que no podía explicar, sombras que se movían con intenciones propias, siluetas que parecían flotar sobre la lápida y, en un instante, la figura de un anciano, con la mirada triste, se dibujó fugazmente en el aire. El tiempo parecía detenerse. Mi mente se debatía entre la incredulidad y el terror absoluto. Sentí que algo se acercaba, una presencia que, sin duda, no pertenecía a este mundo.
Cerré los ojos, intentando concentrarme, y en ese instante, escuché claramente la voz de mi abuelo, tan serena y llena de melancolía, diciendo: «Roberto, no temas». La voz era tan suave que parecía venir del fondo de mi propio ser. Abrí los ojos de golpe, pero no había nadie. Solo la oscuridad y el eco del pasado. Decidí levantarme y tomar mi cámara, con la intención de capturar alguna evidencia de aquello que estaba sucediendo. Mientras caminaba por el cementerio, la niebla se arremolinaba a mi alrededor, y cada tumba parecía contar una historia de soledad y abandono. La sensación de estar siendo observado se intensificó a cada paso, y en algún momento, creí ver destellos de luz que se desvanecían rápidamente en la penumbra. No sé cuánto tiempo transcurrió esa noche. Lo único que recuerdo es el terror incontrolable y la sensación de que la muerte y la vida se habían entrelazado de una forma tan extraña que mi mente apenas podía comprenderlo. Cuando por fin el amanecer comenzó a romper la oscuridad, regresé a casa con el cuerpo tembloroso y el alma marcada para siempre. En los días posteriores, mi vida nunca volvió a ser la misma. La experiencia en el cementerio se convirtió en un infierno constante de recuerdos y sensaciones que me perseguían en cada instante. Mi cuaderno, que había sido mi refugio para plasmar cada detalle, se llenó de garabatos, dibujos de sombras y frases inacabadas. Cada página era un testimonio de una noche que parecía haber desdibujado los límites entre lo real y lo paranormal. Las personas a mi alrededor notaron el cambio. Los amigos que antes compartían risas y confidencias, ahora se encontraban con un Roberto distante, que evitaba hablar de lo sucedido, pero cuyos ojos reflejaban un terror que no podía disimularse. Mi familia, aunque preocupada, trataba de consolarme, explicándome que el duelo y la tristeza podían provocar alucinaciones, que la mente, en momentos de intenso dolor, podía jugar trucos macabros. Pero yo sabía que lo vivido era algo más que una mera manifestación del duelo. Había algo en esa noche que había dejado una marca imborrable en mi ser. Cada vez que pasaba cerca del cementerio, el aire se volvía más denso y la sombra de mi abuelo, o quizás de algo más, parecía seguirme. Mis sueños se llenaron de visiones, me veía caminando por pasillos oscuros, rodeado de figuras difusas, y siempre, en algún lugar del fondo, la imagen de la tumba iluminada por una extraña luz. A veces, en esos sueños, escuchaba la voz de mi abuelo repitiendo: «No temas, Roberto, la muerte no es el final». Otras veces, la voz se transformaba en un grito desgarrador, un clamor de desesperación que me hacía despertar sudoroso y con el corazón acelerado. La obsesión me llevó a investigar más a fondo la historia de mi abuelo. Revisé viejos álbumes familiares, hablé con parientes lejanos y recorrí los archivos del pueblo. Descubrí que, durante su juventud, don Ernesto había estado involucrado en prácticas que muchos en el pueblo consideraban extrañas. Se rumoraba que había tenido contacto con personas de dudosa reputación, que había asistido a reuniones en las afueras del pueblo y que, en ocasiones, se le veía en compañía de individuos que parecían no pertenecer a este mundo. Nunca pude entender del todo esos relatos, pero ahora, al conocer el terror que había dejado su partida, me preguntaba si acaso su muerte no había sido un simple tránsito a la eternidad, sino el inicio de una especie de maldición que se extendiera a quienes lo amábamos. Cada nueva pieza del rompecabezas aumentaba mi confusión. Por momentos, me sentía invadido por una melancolía infinita, como si la esencia de mi abuelo hubiese quedado atrapada en mi interior, fusionándose con mis propios miedos y anhelos. La sensación era casi insoportable. Cada objeto, cada rincón de la casa familiar, parecía susurrar secretos de un pasado que se negaba a morir. Incluso las fotografías, en las que él sonreía con esa calma que solo la sabiduría de los años puede otorgar, se veían ahora teñidas de una tristeza inexplicable. Finalmente, llegó el día en que decidí que debía poner fin a ese tormento. La culpa, la obsesión y el miedo me habían consumido durante tanto tiempo que sentía la necesidad de enfrentar, una vez por todas, lo que parecía haber quedado pendiente tras la muerte de mi abuelo. Decidí regresar al cementerio, aquella noche en la que el ambiente se volvía casi irreverente y la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba por completo. Con mi cuaderno, una linterna y la determinación de un hombre que ya no podía vivir en la incertidumbre, me dirigí al panteón. El cielo estaba encapotado, y una neblina espesa cubría el lugar. Cada paso que daba resonaba en la oscuridad, y el frío era tan intenso que parecía penetrar hasta los huesos. Me detuve frente a la tumba de mi abuelo,
esa lápida gastada que había sido testigo de tantas despedidas y, según ahora lo creía, de secretos inconfesables. Decidí sentarme allí, en silencio, y abrir mi cuaderno para plasmar mis pensamientos. Con la mano temblorosa, empecé a escribir todo lo que había vivido, cada sensación, cada murmullo, cada imagen que se había grabado en mi mente. Mientras escribía, el ambiente parecía cambiar. Una brisa suave, casi imperceptible, se alzó a mi alrededor, y por un momento, sentí que una presencia me acompañaba. No era la fría soledad de la muerte, sino algo más, como si mi abuelo estuviera allí, tratando de comunicarse conmigo desde más allá del velo. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Cerré los ojos y me concentré en esa sensación, intentando captar algún mensaje, alguna señal que me indicara que no estaba solo. Fue entonces cuando oí claramente, en el silencio absoluto de la noche, una voz baja y serena: Roberto. La voz no era un eco distante, sino algo cercano, lleno de una melancolía infinita. Abrí los ojos de golpe, y la linterna titiló, proyectando sombras que danzaban en la lápida. No vi a nadie, pero en mi interior, sentí un latido de paz y al mismo tiempo un abismo de dolor. Me quedé allí sentado por lo que parecieron horas, dejando que la presencia se adentrara en mi ser. Mientras la noche avanzaba, las visiones y los recuerdos se entrelazaban en una espiral incontrolable. Las lágrimas se mezclaban con la tinta de mi cuaderno, y cada palabra que escribía era un intento de liberar el peso de una herencia que no elegí. La noche se llenó de susurros, de risas apagadas y de lamentos que parecían venir de todos los rincones del cementerio. La figura de mi abuelo se mostraba a veces en el reflejo de la linterna, otras veces en el murmullo del viento, y en ocasiones, en un destello de luz que apenas lograba distinguirse en la neblina. Cuando los primeros rayos del alba comenzaron a asomar, me levanté lentamente, sintiendo que algo en mi interior había cambiado para siempre. Había enfrentado mis miedos, había dialogado con la sombra de mi pasado, y aunque el dolor seguía siendo parte de mí, también había encontrado una especie de paz. Caminé de regreso a casa con el alma cargada, pero con la certeza de que el funeral de mi abuelo no había sido solo un adiós, sino el inicio de una comprensión más profunda sobre la vida, la muerte y los misterios que se ocultan en la penumbra. Hoy, mientras escribo estas líneas, siento que mi historia aún resuena en las sombras de aquel cementerio. Soy Roberto, tengo 20 años, y el funeral de mi abuelo marcó mi vida de forma imborrable. Las cosas que viví aquella noche, las presencias que me acompañaron y la voz serena de mi abuelo, siguen siendo parte de mi existencia. Aprendí que la muerte no es el final, sino un umbral que, al cruzarlo, puede dejarnos con secretos que desafían toda lógica. Cada vez que la noche cae, recuerdo aquellos momentos en el panteón, el eco de las voces que parecían venir de otro mundo, y la sensación de haber tocado, aunque sea brevemente, el abismo de lo paranormal. La experiencia me enseñó que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, que la línea entre lo real y lo invisible es mucho más fina de lo que imaginamos, y que a veces, el dolor y el misterio se entrelazan para dejarnos una marca eterna. Con el tiempo, he intentado reconstruir mi vida, aprender a convivir con los recuerdos y a encontrar sentido en el caos. Sin embargo, en el fondo de mi ser, sé que aquella noche, en medio de un funeral lleno de presagios y sombras, se abrió una puerta que jamás se cerrará por completo. Y aunque intento mantenerme alejado de esos recuerdos, en ocasiones, en la quietud de la madrugada, oigo nuevamente la voz de mi abuelo, recordándome que la muerte, con todo su misterio, es parte de un ciclo eterno. Escribir esta historia me ha permitido revivir un fragmento de mi vida que, aunque doloroso, me enseñó que la conexión con nuestros seres queridos puede trascender los límites de la existencia. El funeral de mi abuelo fue solo el comienzo de un viaje hacia lo desconocido, un viaje en el que aprendí a mirar más allá de la simple realidad, a reconocer la presencia de aquello que habita en las sombras y en el silencio de la noche. Cada cicatriz, cada susurro, cada destello de luz en la penumbra, me recuerda que el terror y la belleza de lo paranormal conviven en un delicado equilibrio. Y aunque la experiencia me dejó marcado, también me ofreció la posibilidad de comprender que, a veces, enfrentar nuestros miedos es la única forma de encontrar la paz. Soy Roberto, y mi historia es un testimonio de que el dolor, la pérdida y el terror pueden, en ocasiones, abrir caminos hacia una verdad más profunda, una verdad que se oculta en lo más recóndito de la noche. Mientras siga respirando,
Llevaré conmigo el eco de aquella voz serena y la certeza de que, incluso en el abismo de lo inexplicable, siempre existe una luz, por tenue que sea, que nos guía de regreso a la vida. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.